En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hola amigos, bendiciones para todos. Un saludo especial a los que se conectan diariamente con amor por la palabra. Estamos hablando de Juan el Bautista. Estamos estudiando la vida de este maravilloso hombre de Dios. Hemos dicho que es un hombre extraordinario, el hombre más grande que jamás ha vivido. Pero también hemos dicho que las cualidades que lo hacían ser grandes son cosas que están a nuestra disposición, o sea, podemos alcanzarlas, podemos llegar a ser tan grandes como Juan el Bautista. Y es interesante que Juan sale a predicar el evangelio al desierto y no a las sinagogas, no a las congregaciones de los judíos y de los fariseos, no allí en el ambiente religioso en el que su padre estaba, ¿no? Él le dio la espalda a todo esto y él siguió la voluntad de Dios y entonces se dirigió, fue a donde, al desierto. ¿Por qué no hizo parte de este sistema religioso? Porque estaba torcido, estaba corrupto, porque había hipocresía, había engaño, falsedad, ¿sí? Hacía mucho ya Dios se había alejado de estos religiosos. Ellos tenían, unas ceremonias muertas, eran las liturgias secas, no había vida, todo estaba árido en ese sistema religioso y Juan se va al desierto a predicar. Y es interesante que lo haga en el desierto y creo que cuando Dios quiere hablar a nuestro corazón, Dios nos lleva a un desierto. En el desierto es cuando más podemos escuchar la voz de Dios. Entonces, ya sea que el desierto sea literal, como el desierto de Judea, o sea un desierto económico, un desierto familiar, un desierto emocional, sea cualquier situación difícil, debemos estar atentos a la voz de Dios, porque creo que es en esos momentos donde Dios nos habla a nuestro corazón. En Oseas capítulo 2, verso 14 dice: pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Era costumbre del Señor hacer esto. Entonces él pasó su vida entera allá afuera, en un lugar que se llamaba el desierto de Judea. Allí le llevó el Señor y allí pasó su vida entera, desarrollando su ministerio fuera del sistema religioso de su época. Y creo que hay algo simbólico en esto, como puede ver, debido a que Juan estaba llamando al pueblo a que dejara el sistema. Juan los estaba llamando a que dejaran la hipocresía de su religiosidad, a que dejaran la farsa de la adoración en el templo, que dejaran todo el lujo y el involucramiento en el sistema, y los llamó a un lugar desolado en donde ellos pudieran comenzar a enfocarse en las cualidades áridas de su propio corazón. Tenían que dejar la ciudad de Jerusalén, tenían que dejar el templo, tenían que salir a un lugar de desolación para encontrarse con el hombre más grande que jamás vivió. Ahora hablaremos de su mensaje. Cuando llegaron allí, ¿qué fue lo que escucharon? ¿Qué oyeron? Un mensaje corto. Esta no es la cualidad de muchos predicadores, por supuesto. Versículo 2, y en su predicación él estaba diciendo: arrepentíos, arrepentíos. Ese era su mensaje. Ese era el mensaje. Este tipo de rey demanda que ustedes se arrepientan, estaba diciendo Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado, el rey está aquí, pero ahora ustedes van a necesitar que se arrepientan. En otras palabras, él quiere que lo adoren, pero no lo pueden adorar de manera legítima hasta que ustedes no quiten el pecado de su vida. Eso estaba diciendo Juan. Primero tienen que enfrentar su pecado. Es lo que les está diciendo. De hecho, es el mensaje idéntico al que Jesús predicó en Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Y qué dijo Jesús? Arrepentíos. El mismo mensaje. ¿Sí? Jesús y Juan predicaron el mismo sermón. Y la palabra arrepentíos significa metanoeo. ¿Sí? Y eso significa más que tan solo tristeza. A veces pensamos que porque alguien está triste, está llorando, decimos: ay, está tan arrepentido, pero en realidad eso no es lo que significa arrepentimiento en el griego. Lo que significa verdaderamente es volverse, significa ser convertido. Eso es arrepentimiento, ¿sí? Conversión.
Significa un cambio de actitud, un cambio de conducta, un cambio de mentalidad, un cambio de voluntad, un cambio del pecado a la santidad. Él estaba diciendo, quiero que cambien del pecado a la santidad. Nunca van a tener el reino, nunca van a tener el rey, a menos de que ustedes den la vuelta. Es lo que Juan está predicando. El mensaje realmente podría ser mejor traducido como que conviértanse, conviértanse. ¿Puede imaginarse qué tipo de mensaje habrá sido esto para ellos? ¿Sí? El rey está por venir y todo va a estar bien, pero ustedes tienen que dar la vuelta. Ustedes tienen que dar un giro de 180 grados en su forma de vivir, en su forma de ser, en su forma de actuar, en todo lo correspondiente a sus vidas. Y era un golpe, ¿por qué? Porque los religiosos de esa época, los fariseos y toda esta gente pensaban que ellos eran perfectos, que ellos estaban súper bien delante de Dios. Ellos creían que estaban bien. A veces podemos estar tan engañados pensando que estamos bien con Dios cuando en realidad estamos muy mal con Él. Ustedes cambien de manera total su estilo de vida y pueden recibir al Rey, les estaba diciendo Juan el Bautista. Qué golpe para los judíos que pensaban que tenían el favor de Dios. Y lo que les estaba diciendo Juan es que ustedes tienen que convertirse de manera completa. Eso fue lo que Juan pidió, eso fue lo que el Señor Jesús pidió. Y usted llega al libro de Hechos de los Apóstoles y usted encuentra a Pedro predicando lo mismo: arrepentíos y bautícense. Tienen que voltearse. Entonces él tenía un mensaje simple. No fue una teología compleja, él no tuvo que repartir hojas para explicar esto, no tuvo que hacer un seminario de 2, 3 semanas para que la gente lo entendiera, porque la predicación del evangelio es simple, es sencilla. A veces escucho predicadores metidos en una teología y una cosa y una escatología y se enredan que ni ellos mismos entienden lo que están diciendo. El mensaje de Dios es sencillo. Él proclamó como un trueno una palabra: conviértanse, voltéense, díganle no al pecado y sí a la santidad. Y eso fue un mensaje relámpago. Y eso fue un golpe porque él estaba desafiando la creencia judía de que ellos eran salvos. Ellos pensaban que eran salvos, de que ya eran justos, de que eran la simiente de Abraham, de que eran el pueblo de Dios, de que eran los que estaban en el pacto. Todo eso pensaban ellos, de que eran los escogidos. Y él dice, el único problema con ustedes es que tienen que convertirse totalmente. Hombre, eso fue un golpe tremendo para toda esta generación de religiosos judíos. Y qué golpe también, incluso hoy, para muchos, ¿sí?, que tal vez piensan que están bien con Dios, pero que en realidad están muy mal parados delante del Señor. Qué bendición, Juan el Bautista, todo lo que nos enseña, todo lo que podemos aprender de este varón. No se desconecte de estos temas, sé que vamos a aprender muchísimo más. Todavía hay mucha tela que cortar aquí de este capítulo 3 de Mateo. Un abrazo para todos y bendiciones.